agradecemos por la oportunidad que tenemos de poder estar en su casa y juntos bendecir su nombre. Hoy vamos a hablar sobre la venida de Jesús, de Jesucristo por su iglesia. Y este tema de alguna manera es un poco, emocionante porque es una promesa que el Señor nos ha hecho a nosotros, y trataba la manera de pensar. Creo que todos en algún momento tuvimos ciertas emociones en cuanto a poder esperar a alguien que pudiera regresar. Algunos emprendían un viaje para quizás lo más lejos de su casa, San Salvador probablemente, y no existía así como mucha comunicación, y el hecho de estar esperando. Recuerdo que nosotros siempre esperábamos el día que alguien podría llegar a nuestra casa, y cada vez que escuchábamos que el bus venía, íbamos a ver si esta persona se bajaba de ahí y llegaba hasta nuestra casa. Pero creo que a medida nosotros vamos creciendo, como que esas sensaciones de espera se van menguando, porque al menos yo recuerdo el hecho de que cuando venía algún familiar de Estados Unidos, eso era así como bien especial, porque yo no sé si ustedes tuvieron la experiencia, pero en lo personal yo sí la tuve, de ir en camiones a traer a uno, ¿ya? Y íbamos hasta 20 personas por resguardar una maleta, porque ahí algo venía. Pero de hecho este mes que pasó, vinieron dos personas que en su momento para nosotros era alegría que vinieran. Vino un tío, un hermano de mi papá, y recuerdo yo haberle dicho esta expresión a mi mamá. Le decía yo, ha de estar bien emocionado mi papá porque viene el hermano. Entonces, porque de alguna manera el que él venga no es así como tan de alegría, no porque trajera algo, sino porque pareciera que es un poco así como desamorado, y si lo vio bien, y si no lo vio tampoco, da lo mismo. Pero vino por otro lado una cuñada de mi mamá, y quiero decirles que fue bastante emotivo el hecho, porque ella estuvo quizás por un lapso de 15 días, y yo supe que ella venía. Mi tío, algunos a lo mejor se dieron cuenta, mi tío murió en ese periodo de la pandemia, y ella vino, después de ese tiempo vino a visitar a mi abuela, a la familia. Y recuerdo que el último día que ella vino, que ella estaba acá, yo le hablé a mi mamá y casualmente estaba ahí, y me dijo, ¿querés saludarla? Yo con un poco de pena, porque había estado 15 días ahí y yo no había hecho por irla a ver. Y le digo, realmente le dije yo en ese momento que para mí ese acto, ese detalle de que a pesar que mi tío ya no estaba,
ella hubiese regresado. Ese era un buen detalle para mi abuela. Y ella empezó a llorar. Y empezó a llorar y empezó a decir lo especial que nosotros éramos para ella. Y yo me empecé a sentir culpable de no haber hecho tiempo para poder ir y por lo menos saludarla personalmente. Quiero decir esto porque la venida del Señor Jesucristo por su iglesia, ¿qué sentimiento tenemos nosotros respecto a la venida de Cristo? ¿Qué es lo que produce en nosotros saber que Jesucristo va a venir por nosotros? Le estoy haciendo una pregunta. Yo esperaría que ustedes puedan entender. Fíjense que yo siempre he evadido estos temas. Y lo he evadido diciendo esto: miren, lo único que a nosotros nos interesa es ser transformados. Lo que pase de ahí para allá, eso ya que se lo cuenten otros. Pero lo cierto es que al pensar en la venida del Señor, debe de producir un efecto de sentimiento, de motivación, de regocijo en nosotros. Porque es algo que nosotros estamos esperando. Es algo que nosotros estamos a la expectativa que Él va a venir. Y sé que ya leyeron este pasaje, pero quiero tomar como punto de referencia lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 al 17, que dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pensar en esto, cómo será este evento. Este evento será histórico, este evento será único en cuanto a que el Señor hará algo extraordinario con nosotros, porque habla de un arrebatamiento, lo que nosotros conocemos comúnmente como el rapto de la iglesia. Rapto no es otra cosa sino arrebatar, es tomar a la ligera. Y la venida del Señor será un arrebato a la ligera, en un abrir y cerrar de ojos. Así será la venida del Señor. De hecho, Mateo habla de que todo ojo le verá. Pero debemos entender que la venida del Señor parte de tiene dos eventos. La venida del Señor tiene dos eventos, su segunda venida, y la primera tiene que ver con el arrebatamiento. Cuando Mateo dice que todo ojo le verá, está hablando cuando Él venga a establecer su reino con la iglesia. Pero eso es otro punto que hay cuando usted venga de regreso, usted sabe cómo lo va a hacer, ¿verdad? Pero el punto acá es que el apóstol Pablo está hablando con relación a la manera en la que va a ser ese evento. Va a ser un evento, un arrebatamiento. Va a ser algo que va a ser de manera inmediata. Por lo tanto, nosotros necesitamos estar preparados. Hay preguntas que debemos tomar en cuenta, como ¿cómo será el arrebatamiento de la iglesia? Estos pasajes que leemos habla claramente que será realizado por el Señor mismo. Es decir, que Él mismo, dice la palabra, que con voz de mando, con voz de arcángel, el mismo Jesús que subió a la cruz, es el mismo que resucitó y es el mismo que va a descender
que el mismo que ascendió a los cielos es el mismo que vendrá. No enviará a otros, el mismo, el que hizo la promesa, la va a cumplir. Y esto incluirá, de acuerdo al pasaje que leemos, esto va a incluir a dos tipos de creyentes: los que están dormidos, pero los que hablan literalmente que están muertos, los que han muerto. No, los que están dormidos, literalmente, eso se va a quedar, ¿verdad? Estoy hablando de los que Pablo dice que no duermen, sino que no están muertos, sino que están dormidos, ¿verdad? En este sentido, habla de dos tipos de creyentes, y los otros son los que están vivos. Es decir, nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, dice la Biblia, seremos transformados. Habrá una transformación inmediata. Hay tres recursos que van a actuar en torno al arrebatamiento de la iglesia. El primero de ellos es que el Señor dice que Él mismo gritará con voz de mando. Es decir, que ese acto va a ser algo extraordinario. Entonces, no sé cómo será ese grito. No sé si será "ya vine" o "nos vamos". Yo no sé. Lo que sí debemos saber es que debemos estar preparados. ¿A quiénes los han sorprendido así? ¿A quiénes "ya vine"? Y usted, ¿y por qué no me avisaste? Y empieza a verse el relajo de vida que se tiene ahí en su casa, ¿verdad? Entonces, será también un grito como de voz de arcángel. Es decir, que con la potencia espiritual del más grande de los ángeles. Y sonará la trompeta de Dios. ¿Cuál será el resultado de la orden? El resultado será que los muertos van a resucitar, los vivos seremos transformados y todos seremos llevados al cielo para siempre. Entonces, dado este hecho, en torno a lo que dice Primera de Tesalonicenses, Cristo viene en las nubes y desde las nubes convoca a la iglesia. Él no viene, Él desde las nubes va a convocar a la iglesia. Por eso es que estamos hablando de una segunda venida. Él viene para que podamos estar con Él por 7 años de fiesta. Así que si a usted le gustan las fiestas, prepárese para 7 años de bodas, para cantar. Aquí casi nos quitan el micrófono cuando ya terminamos o ya no hemos pasado el tiempo, pero allá vamos a tener 7 años para cantar, para beber, ¿para qué más? Para comer. Así que si algo va a haber en el cielo es cerdo. De la cara de la hermana. Va a haber comida. Entonces, ¿qué dijo Jesús? Ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que lo beba de nuevo con vosotros. ¿A dónde dijo? En el reino del Padre. Así que ya sea allá arriba o aquí abajo, pero vamos a volver a comer. Vamos a volver a beber, vea. Entonces, pareciera que tiene hambre la hermana. Otra de las partes que su poderosa orden va a transformar el cuerpo de todos los creyentes. A los que han muerto los va a resucitar con un cuerpo glorificado e incorruptible. Y a los que están vivos nos transformará y nos dará un cuerpo glorificado e incorruptible. Oiga, no nos vamos a meter en ese detalle, pero lo cierto es que no vamos a hacer las mujeres 60, 90, 60, o no sé cómo es 90, 60, 90, no. Dice que vamos a tener un cuerpo glorificado. Así que en este punto es importante también preguntarnos cuándo se producirá el arrebatamiento de la iglesia. Todos sabemos que no nos ha revelado cuándo es la fecha, pero no conocemos el día, la hora.
pero sabemos que la venida del Señor será eminente. Es decir, que será producida en cualquier momento. La venida del Señor será en cualquier momento. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre presente, que Él vendrá en cualquier momento. Ahora, la promesa de su venida es un pilar fundamental de nuestra fe. Él viene por nosotros y debemos estar preparados. Y no solamente es el pilar fundamental de nuestra fe, sino que está reafirmado por las Escrituras y está profundamente anclada en la esperanza. Nuestra esperanza está en que Jesucristo vendrá por nosotros. Nosotros estamos luchando, así como el canto dice, luchemos hermanos con más anhelo, porque nuestra esperanza está anclada en esto, que así como dijeron los ángeles, así como lo han visto ir al cielo, así también lo van a ver venir. Entonces, esa esperanza debe de estar siempre en nosotros. Esta promesa no es simplemente una declaración del futuro, sino que es el recordatorio de amor y fidelidad de Dios hacia su pueblo. Ya que dice en Juan en el capítulo 14, versículo 3, dice: no se turbe vuestro corazón. Juan 14:1 dice: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Y vean lo que dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Mire, con esto debemos de tener mucho cuidado, porque hay muchos predicadores que dicen: Él se fue a preparar morada para nosotros. No, esas ya están. Él dice: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y dice: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y vea cuál es el término que usa: y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué esperanza más extraordinaria la que tenemos. Jesús consuela a los discípulos asegurándoles que va de alguna manera a regresar por nosotros. Nos consuela que Él volverá, le dice que volverá para llevarlos consigo. Y esta promesa no solo muestra el deseo de estar con nosotros, sino que también subraya su autoridad y su papel como nuestro Salvador. Hechos capítulo 1, lo mencionábamos anteriormente en el versículo 12, cuando dice que y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto venir. Y ahora, la promesa de la venida de Jesucristo debe infundir en nosotros un sentido de urgencia. Repito, la promesa de la venida de Jesucristo debe influir en nosotros un sentido de urgencia y de esperanza. Y aquí es importante que nosotros podamos hacernos algunas preguntas, pero también nos recuerda que nuestra vida aquí es temporal. Es importante que podamos tomar en cuenta esto, que nuestra vida en esta tierra es temporal. No somos eternos aquí en esta tierra, y que nosotros estamos llamados a vivir con la expectativa
de su regreso. Y aquí hay preguntas bien importantes, como nosotros estamos viviendo en esa realidad. O sea, realmente estamos viviendo en esa realidad que nosotros no somos eternos aquí. Jesús, en muchas ocasiones, Él dice, miren, no hagan tesoros en la tierra, donde la orina y no sé qué corrompe. Hagan tesoros en los cielos, porque donde esté nuestro tesoro, ahí va a estar nuestro corazón. Mire, a veces vivimos tan afanados, a veces vivimos tan preocupados por las cosas terrenales, que se nos olvida que nosotros aquí somos temporales. ¿Cuánta gente no ha matado por cosas terrenales? ¿Cuánta gente no se ha muerto por cuestiones terrenales? Pero es importante entender que nosotros debemos vivir en esta realidad. Y aquí viene la segunda pregunta: ¿realmente estamos listos nosotros para encontrarnos cara a cara con Jesús? ¿Estamos listos nosotros? ¿O cómo vivimos nosotros? ¿Cuál es la realidad en la que nosotros vivimos siempre? Tenemos también el propósito de su venida. ¿Cuál será? ¿Cuál es el propósito? La venida de Jesucristo no es solo un evento futuro, sino que está cargada de significados y de propósitos. Primero, el propósito es reunir a su pueblo. Ese es lo primero. Dice Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga, ¿para qué se entregó? Efesios 5, 25 al 27. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El 27 dice: a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Se puede imaginar usted? Ese es el propósito: reunir a la iglesia, que es su novia. Y durante este proceso, es un proceso de santificación, es un proceso de purificación a través de la palabra. Recuerde que Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes ya están limpios por la palabra. Lo que nos purifica, lo que nos presenta delante de Dios como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, es la palabra. Es por eso que la iglesia está descrita como la novia de Cristo. Y su venida es el momento culminante de la unión entre Él y su iglesia. Por lo tanto, Jesús anhela reunir a todos los que han creído en Él, completando así su plan de redención. El segundo propósito es estar preparados. Ese es el segundo propósito. Todos hemos escuchado la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25, 1 al 13. Y esta nos enseña la importancia de estar listos para su llegada. Al igual que las vírgenes prudentes, que estaban preparadas con aceite en sus lámparas, usted y yo tenemos que estar preparados, manteniendo nuestra fe
y nuestra relación con Dios. Ahora, ¿cómo nos preparamos nosotros para la venida del Señor? Que es el segundo propósito, estar preparados. Sin duda alguna, la venida del Señor traerá muchas sorpresas, porque siempre había uno, el cual se consideraba como el padrino del novio, que decía: allí viene el esposo, salir a recibirle. Y dice que las 5 vírgenes insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y cuando escucharon la voz, empezaron a decir que necesitaban aceite. Y las prudentes les dijeron: mire, para que no os falte a nosotros y a vosotras, vayan a los que venden. Hermanos, este es un momento de preparación. Y el Señor nos dice una vez más a través de su palabra: para que no os falte a nosotros y a vosotras, vayan a los que venden. Es importante mantener nuestra lámpara encendida. Es importante que nuestras lámparas tengan aceite, porque el segundo propósito de la venida del Señor será de recompensa y juicio. Esto significa que la recompensa para los fieles, dice en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 8, dice: pero por lo demás, dice Pablo, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y dice: y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Esta recompensa será para los fieles, para aquellos que han perseverado en la fe. Su regreso significará recompensa. Y Pablo está hablando de la corona de justicia que espera a todos los que aman la venida del Señor. Ahora, el punto está aquí: ¿qué es amar la venida del Señor? ¿Qué es amar la venida del Señor? ¿Sabe? A mí se me viene aquel canto que dice: yo quiero trabajar por el Señor. Amar la venida del Señor es estar vigilantes. Amar la venida del Señor es servirle. Amar la venida del Señor es ser diligentes. Amar la venida del Señor es estar preparados y saber que ya sea de día o de noche, ya sea al cantar del gallo, ya sea al amanecer, ya sea que usted esté dormido, pero usted va a ser transformado para estar para siempre con el Señor. El propósito de la venida de Cristo nos llama a una vida de preparación, a una vida de compromiso, a una vida de testimonio. Y el hecho de saber que Él regresará para reunir a su pueblo y para juzgar a las naciones, para recompensar a los fieles, nosotros debemos reflexionar sobre cómo estamos viviendo hoy y hacernos esta pregunta: ¿estamos siendo fieles en nuestra misión? ¿Estamos listos para ese encuentro glorioso? Porque el tercer punto tiene que ver con cómo prepararnos para la venida del Señor Jesucristo. Iglesia, prepararse para la venida del Señor Jesucristo es un llamado de acción que cada creyente debe de tomar
en serio. ¿Por qué? Porque no se trata solo de esperarlo de manera pasiva, sino que debemos vivir activamente en una relación con Él. Mire, usted se recuerda lo que pasó cuando aquel hombre, la parábola de aquel hombre que yéndose lejos, está hablando de Jesús, que yéndose lejos, dice que llamó a sus sirvientes y a uno le entregó 5 talentos, a otro le entregó 3 talentos y a uno le entregó 1 talento. Al que se le había dado 5 talentos, cuando vino el dueño, le dijo: Señor, 5 talentos me diste. Aquí están los 5 talentos y aquí están otros 5 sobre ellos. ¿Y qué fue lo que el Señor le dijo? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco me fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Luego al que había recibido 3, le dice: Señor, 3 talentos me diste, 3 te entrego, y aquí están otros sobre estos 3. ¿Y cómo le dijo el Señor? Bien, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco me fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando el que había recibido 1 talento, y llega la iglesia y le dice: Señor, yo sabía que tú eres hombre duro. Porque ese es el concepto que nosotros tenemos del Señor. Al Señor yo le oro y Él no me responde. Yo le pido y Él no me da. Yo hago esto y Señor, yo sabía que tú eres. Así que como yo sabía cómo trabajas tú, yo enterré lo que tú me diste. ¿Y qué dijo el Señor? Miren, agárrenme este desgraciado, le dijo. Agárrenme este incircunciso, no sé cómo tuvo que haberle dicho, a este infiel, inútil. Bueno, ya no dice nada. Pero, y quítenle lo que tenían y denle al que tiene más. Y a este, sáquenlo. Y échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Se imagina? Esto de la venida del Señor nos debe de enseñar a nosotros que debemos estar preparados para la venida de Jesucristo, y que cada uno de nosotros debemos entender que es un llamado de acción para cada creyente a tomarlo muy en serio. ¿Por qué razón? Porque es importante tener en cuenta que lo primero que tenemos que hacer es vivir una vida en santidad. La importancia de la santidad. Dice Primera de Pedro capítulo 1 versículo 18 al 17, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa es una vida de acción. Que dice: sed santos en la iglesia. No, sed santos en la casa. Dice: sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santo, porque yo soy santo. El apóstol Pablo nos instruye a ser santos en toda vuestra manera de conducirnos, es decir, reflejando el carácter de Cristo. Porque la santidad no es solamente una opción, sino que es un mandato para aquellos que están esperando el regreso de Cristo. Yo he dicho en más de alguna ocasión, la visa para ir al cielo es la santidad. Porque Él dice que sin santidad
nadie verá al Señor. De manera que para que vivamos en santidad, tenemos que cultivar un corazón limpio, preparándonos para su venida. Esto implica examinar nuestro corazón, examinar nuestras acciones. Y por supuesto, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y buscar la transformación que solamente el Espíritu Santo de Dios puede darnos. Pero es importante también mantener la fe. Así nos preparamos para la venida del Señor. Hebreos 10:23 dice: mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de vuestra esperanza, porque fiel es quien la prometió. Aquí el escritor nos está animando a mantener una fe, a mantenernos firmes en la profesión de nuestra esperanza. ¿Por qué? Porque en tiempos de dificultad o duda es crucial recordar la promesa que Dios nos ha hecho a través de Jesucristo. Y por supuesto, aferrarnos a nuestra fe. Esto es preparación, esto es perseverar. Perseverar es la clave para nuestra preparación. Y por supuesto, de la manera que nos debemos preparar es en el estudio y en la oración. La lectura de la palabra de Dios y la oración son fundamentales para que nosotros podamos fortalecer nuestra relación con Dios. Y al conocer más de Él, nos equipamos para enfrentar los desafíos y tentaciones que surgen en nuestro camino. Pero es importante prepararnos también siendo testigos de Cristo. Hermanos, compartir el Evangelio es una parte esencial de nuestra preparación para así mantenernos activos. Todos sabemos que en Mateo 28:19 hay una gran comisión. Se nos llama a ser discípulos y a compartir el mensaje de salvación a otros. Porque cada persona que llevamos a Cristo es una respuesta de nuestra responsabilidad de estar listos para su venida. Voy a repetir esto. Cada persona que nosotros llevamos a Cristo es una respuesta a nuestra responsabilidad de estar listos para su venida. Y de hecho, debemos vivir como luz en el mundo. Nuestra vida debe de reflejar el amor y la gracia de Dios, ya que al vivir de manera que honremos a Cristo, traeremos a otros a Él. Y esto es parte de nuestra preparación y nuestro testimonio para con el mundo. Termino diciendo esto, hermanos, que debemos estar preparados para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y estar preparados es un proceso continuo que requiere dedicación y esfuerzo. No es algo que nosotros nos preparamos ahora y mañana no. Estar preparados es un esfuerzo continuo. Y esto nos invita a vivir con propósito, a buscar la santidad y ser luz en tiempos oscuros. Ya que al hacerlo, no solo nos preparamos para su regreso, sino que también impactamos a aquellos que nos rodean. De alguna manera, la promesa de su venida nos debe de llenar de esperanza en medio
de un mundo incierto. La única respuesta para este mundo es Jesús. La única solución para un mundo que convulsiona es Jesús. De manera que esto nos asegura que a pesar de las dificultades, que a pesar de las tribulaciones, no hay un futuro, hay un futuro glorioso aguardando a aquellos que han puesto su fe en Él. Esta promesa es una ancla en nuestra vida. Debemos recordar que nuestro esfuerzo y nuestra perseverancia en el camino de la fe no son en vano, porque el propósito de su venida nos desafía a vivir conscientemente, siendo testigos activos de su amor y a mantenernos firmes en nuestra fe, porque la realidad de su regreso no solo nos debe de motivar a vivir en santidad, sino que también nos impulsa a compartir el Evangelio con todos aquellos que todavía no lo conocen. Que todos los días de nuestra vida nosotros podamos estar preparados. Y estar preparados significa estar activos y trabajar y servir al Señor, sabiendo que nuestro trabajo en Él no es en vano. Señor, en esta hora gracias por tu promesa, por tu propósito.